Buenos días, soy Stefan del Servicio Técnico de Bluestream, resido en Madrid, desde donde doy soporte a la mayoría de nuestros clientes europeos. Gracias por su participación en este webinar donde les voy a mostrar cómo crear fácilmente y rápidamente un sistema de video sobre IP. Antes de empezar, un breve resumen de la sesión de hoy, un breve repaso sobre la tecnología de video sobre IP, los requisitos básicos para que nuestra instalación multicast funcione, la selección de un switch, por qué dedicar una red Ethernet para nuestra distribución multicast y finalmente veremos cómo crear en un solo clic una instalación de video sobre IP. El video sobre IP trata de la distribución de contenido AV en una infraestructura IP con cables de red. Nos permite mandar señales de video de hasta 4K, señales de audio de alta definición, señales de control y hasta alimentación eléctrica, si el switch es PoE. Tal como lo vemos aquí en la pantalla, se trata de una configuración modular, porque a cada fuente le corresponde su emisor IP y a cada televisión le corresponde su receptor IP, lo que le da al multicast mucha flexibilidad, sobre todo comparado con instalaciones clásicas HDMI u HDBaseT. Por ejemplo, se puede reemplazar cualquier equipo IP sin afectar el resto de la instalación, mientras que en una distribución clásica HDMI o HDBaseT se tiene que sustituir toda la matriz en cual la configuración se basa, a menos que sea una matriz modular con tarjetas. Vemos en pantalla las siguientes ventajas de video sobre IP. Puede funcionar en distintas configuraciones, que sea de punto a multipunto, matriz y video wall. Prácticamente no existe ninguna limitación a cuántos emisores y receptores se puede instalar. Entre emisor y switch contamos con un máximo de 100 metros de cable de red y otros 100 metros más entre el switch y el receptor, lo que son en total 200 metros. Pero además podemos llegar hasta kilómetros si instalamos fibra entre los switches. Con distancias tan grandes desaparece entonces la obligación de tener las fuentes en el mismo rack o local técnico, como se suele pasar en configuraciones HDMI. Podemos entonces pasar de pequeñas instalaciones para el residencial, por ejemplo, a instalaciones comerciales mucho más grandes a gran escala. Es una solución que es muy fácil de instalar, lo que veremos a continuación, y sobre todo sin necesidad de conocimientos avanzados. También es muy fácil de añadir o cambiar los dispositivos IP, porque cada uno lleva su propia configuración. Y finalmente, cuando HDMI o HDBaseT requieren un promedio de 6 GB para una señal 1080p o en torno a los 10 GB para 4K, con el video sobre IP hay que saber que trabajamos por debajo del gigabit de ancho de banda, gracias a la compresión propietaria de Bluestream. Por lo tanto, evitaremos los típicos problemas relacionados con un alto ancho de banda. Aquí en pantalla es el mejor ejemplo de nuestra solución de video sobre IP, los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Corea del Sur, donde en una infraestructura de 82 kilómetros, repartido en 16 zonas, se han instalado 100 emisores y 800 receptores. Hay que saber que muchos más equipos estarán pronto instalados para los Juegos Olímpicos de Verano en Japón este verano, entonces. Todas estas especificaciones aquí en pantalla están disponibles en nuestra página web de Bluestream. Hablamos del soporte 4K, del HDR, del 3D, de altos formatos de audio, de una latencia de tan solo un frame, que cada receptor tiene su escalador, a un nivel de control, bueno, mucho más cosas. Reconfirmamos aquí los 4 modos soportados, matriz y video wall. En estos dos modos se requiere un switch y puede funcionar, si no, en uno a uno o punto a punto y de punto a multipunto. En estos dos últimos casos no se requiere ningún switch. De hecho, aquí vamos a ver unos esquemas para explicar cada modo, empezando con este modo matriz, donde sí necesitamos un switch en medio. Lo habéis entendido, entonces a cada fuente, como un Apple TV, reproductor o lo que sea, le corresponde un emisor. Y desde el emisor hasta el switch podemos contar con hasta 100 metros máximo de cable de red. Y otros 100 metros de cable de red hasta el receptor. Cada monitor tendrá su receptor asociado.
Eso es el modo matriz en cual podemos tener tantos emisores como tantos receptores. Toda la limitación reside en cuántos números de puertos tenemos en nuestro switch. Si hace falta más, pues se puede añadir más switches. Segundo modo, el modo video wall, es la misma explicación, con la excepción de que para crear este video wall, como lo tenemos aquí en pantalla, un 2x2, pues detrás de cada pantalla le corresponde su receptor, lo mismo, menos que esta función de video wall está entonces creada por nuestro módulo de control que les explicaré más en adelante. Y en paralelo a esta función de video wall es todavía posible tener otros video wall como otras distribuciones multicast de cualquier señal. Otro modo que no se suele encontrar muy a menudo, pero que existe, que es posible, es el modo de uno a varios, donde en este caso no hay más switches. Y aquí tenemos entonces una sola fuente, un solo emisor. Este emisor estará conectado directamente al primer receptor y podemos ver que gracias a este segundo puerto LAN podemos encadenar el segundo receptor, el tercero y etcétera. Y entonces a cada receptor otro monitor. Eso sería la típica instalación de digital signage, como lo vemos, por ejemplo, en aeropuertos, con la misma información cada 20 metros. Último modo soportado es de 1 a 1, un emisor, un receptor, 100 metros máximo de cable de red entre los dos. Este sería como un kit extensor. Sin embargo, bueno, a un nivel de inversión económica, no creo que valga la pena invertir en el video sobre IP para tan solo un kit emisor, un kit extensor, perdón. Sin embargo, hay veces que hay clientes que sí prefieren el video sobre IP por otras razones, por algunas opciones avanzadas. Les explicaré más en detalle después. Hay que saber que tanto en este modo como en el modo anterior, aquí que sí, visto que no tenemos ningún switch, y en este caso normalmente es PoE, en este caso entonces hay que alimentar de forma local tanto los emisores como los receptores. Aquí van los requisitos básicos para un sistema multicast de video sobre IP, tener un switch administrable de 1 giga de ancho de banda, veremos más detalles en adelante, tener una red dedicada para esta distribución multicast y que sea capaz de soportar 1 gigabit de ancho de banda y no teniendo más 100 metros de distancia entre cada punto, una regla básica en el mundo informático. Y finalmente, saber dónde encontrar este famoso botón en nuestra aplicación multicast que nos permite lanzar muy rápidamente y fácilmente entonces esta configuración automática de toda nuestra instalación multicast. El switch multicast actúa como lo haría entonces una matriz de video, donde las señales se enrutan a través del equipo desde varios puntos de transmisión a múltiples pantallas. La elección del switch es una de las partes más importantes para garantizar el éxito de la instalación. Sin ciertas características requeridas, no se podrá esperar ninguna distribución multicast fiable. Y hay que saber que a diferencia de otros fabricantes de video sobre IP, nosotros no obligamos a nuestros clientes a usar una marca o un modelo particular de switch. Su elección depende completamente del integrador o del administrador de redes. Vemos aquí en pantalla marcas que hemos aprobado, como lo podéis ver aquí, Ubiquiti, D-Link, Netgear, Zixel, Luxul, etc. En todos los casos, el switch debe soportar un ancho de banda mínimo de 1 giga y tener estas características aquí en pantalla. Es decir, pues que sea de capa 3, que tenga funciones de multicast, que soporta el IGMP snooping y el JBuff frames. Esas son las principales características que debemos encontrar en nuestro switch. Para su información hemos realizado esta guía aquí en pantalla que nos reconfirma todas las marcas y modelos de switch que Bluestream ha aprobado para usarlos con esta solución multicast. En esta guía se reconfirma todos estos requisitos que acabo de mencionar para elegir un switch multicast. Basta visitar nuestra página web. Si queréis descargar esta guía, pues os podéis ir a la página web de Bluestream, en la sección de videos sobre IP, podéis abrir tanto un emisor como un receptor o un módulo de control y vais a tener acceso a este botón en azul, LAN Switch Guides, que les va a redirigir en un Dropbox donde tenéis bastante información, todo tipo de recursos técnicos, incluido
esta guía de switches. Y para que sea todavía más fácil aún, hemos invertido mucho tiempo en realizar manuales de preconfiguración para muchos de todos estos modelos de switches que recomendamos. Y que son manuales muy fáciles de seguir, como lo podéis ver aquí, pues fácil de seguir porque vienen con copia pantallas, os van a indicar exactamente dónde navegar en el menú de la interfaz gráfica del switch. Primero, cómo conectarse al switch, luego cómo y dónde activar tal o tal opción y dónde navegar entonces. Así que ha sido una inversión de nuestra parte y que ayuda bastante a los clientes para, aún sin conocimiento técnico, sin conocimiento de redes, etcétera, puede no solamente entrar en el switch y preconfigurarlo. Alguien sin ningún conocimiento lo podría hacer en 10 minutos, 15 como mucho. Todos estos manuales de preconfiguración se pueden descargar gratuitamente desde el sitio web de Bluestream, desde la misma carpeta de Dropbox que he mencionado antes. Primero, la principal razón por la que se tiene que dedicar una red exclusiva a Ethernet para una distribución multicast es para garantizar que el ancho de banda requerido por esta distribución no será afectado por demás servicios, tal como lo podemos tener, por ejemplo, en nuestra red personal o corporativa. Y eso tanto ahora como en el futuro. Por lo tanto, podremos garantizar a nuestro cliente una calidad de imágenes, así que sobre todo una distribución de video sin interrupción y sin saturación del ancho de banda. Ahora, si desde el exterior a esta red multicast tenemos que comunicar con esta red multicast, por ejemplo, para hacer remotamente una conmutación de fuentes o enviar algunas señales de control, es cuando vamos a necesitar intercalar entre estas dos redes a este módulo de control, este ACM200, aquí en pantalla. Este equipo nos permite reenviar a la red multicast cualquier comando de control recibido tanto por IP, que sea por RS-232, o también por infrarrojo, que sería entonces comandos enviados desde otra red. Otra vez, que sea corporativa, doméstica, lo que sea. Y sobre todo sin la necesidad de una programación avanzada o de deber crear varias VLAN, etc. Los dos puertos RJ45 aquí en este módulo de control están claramente etiquetados. Es decir, aquí tenemos un puerto de control llamado video. Es aquí que será conectado a nuestra red multicast, es decir, como lo podemos ver aquí, estará conectado al switch multicast y este switch tanto a los emisores como receptores. Y por otro lado, tenemos el puerto de control, que en este caso será conectado a nuestra red de trabajo o doméstica, lo que sea, donde podemos tener, por ejemplo, nuestro PC o dispositivos móviles que pueden funcionar con nuestra aplicación de Bluestream, que es tanto gratuita tanto en iOS como Android, y desde cual entonces, o hasta para una solución de control, por ejemplo. Desde el cual podemos hacer conmutación, mandar señales de control y demás cosas. Ya podéis ver, de hecho, la diferencia de rango IP de esta red externa a nuestra red de distribución de video sobre IP multicast, que por defecto tiene este rango IP. Este módulo de control suele ser alimentado por PoE, como lo podemos ver aquí, directamente desde el switch, tal como ocurre entonces con los emisores y receptores. Bastante fuera de lo recomendado y solo para la información de profesionales de redes. Es por supuesto posible usar el mismo switch para ambas redes. Por ejemplo, un switch de 10 GB donde será necesario entonces crear varias VLAN individuales, pero repito, solo para personas con conocimientos avanzados de redes. Hay que saber que en este caso no podremos dar ningún soporte, porque repito, está fuera de lo recomendado. Lo más normal es tener un solo switch para el multicast y otro switch para sus actividades diarias de trabajo o lo que sea. Ahora en pantalla tenemos un ejemplo de una instalación de video sobre IP. Primero a la izquierda tenemos aquí dos emisores IP TX. Si están ya configurados como ahora en pantalla, podemos ver que cada uno tiene su ID respectivo, es decir, su número de canal. Estamos con el 1, el 2 y el 3, 4, etc. Podéis ver, de hecho, que ofrecen otros tipos de conexiones como USB o RS-232.
Luego tenemos a dos receptores IP RX. Igualmente, si ya están configurados, vemos cuál canal está mirando cada uno. Ahora mismo los dos están mirando la misma fuente, es decir, el mismo emisor IP cuyo canal es el número 1. Ofrecen también otras conexiones de tipo USB, RS232, también infrarrojo aquí. Y estos 4 equipos están montados en un soporte previsto para rack de 19 pulgadas. Podéis encontrar varios accesorios en nuestra web. Vemos también atrás un módulo de control ACM200 que os he presentado justo antes y que nos va a permitir sobre todo configurar rápidamente nuestra instalación. Pero además podríamos aprovecharle para muchísimas otras cosas como mandar señales de control, crear video walls, crear cuentas de usuario, hacer un routing de señales de control o sencillamente hacer una conmutación de fuentes desde su web GUI. Todo esto lo explicaré en un segundo webinar, el próximo. Vemos ahora la parte atrás de estos emisores y receptores. Cada uno de los dos TX aquí está lógicamente conectado por HDMI a una fuente de video. En este caso de los emisores podéis notar que los puertos infrarrojo están aquí atrás. Los dos receptores IP están cada uno lógicamente conectados por HDMI a un televisor, un proyector, lo que sea. En los RX podéis notar que tienen un segundo puerto LAN, es lo que hemos mencionado antes con este modo de 1 a varios, es decir, para poder encadenar varios receptores si lo queremos. Otra vez, lo repito, el típico ejemplo sería lo que veis en aeropuertos al ver esta información de salida de vuelos cada 20 metros. Igualmente podéis ver que se puede desembeber el audio tanto detrás de los receptores como de los emisores. La única diferencia aquí en el caso del emisor se puede además embeber el audio analógico. Finalmente aquí vemos nuestro módulo de control ACM200 cuyo puerto video, tal como lo expliqué antes a la izquierda aquí, está conectado al switch, es decir, a nuestra distribución multicast. Y el segundo puerto, aquí está el puerto de control, está conectado entonces a una red externa, por ejemplo, donde vamos a tener nuestro PC o un dispositivo móvil, tablet, smartphone, lo que sea, para poder hacer la conmutación o otras cosas. O puede ser también una solución de control. Para resumir, una vez que se haya asegurado de tener el switch correcto, haberle activado unas funciones requeridas para el multicast, lo hemos visto, es muy fácil, sobre todo si vais a seguir un manual de preconfiguración, activando unas opciones, guardando la configuración y ya está. Después también de haber conectado todos los emisores como receptores al switch. Así que ahora con el módulo de control ACM200 se puede lanzar la configuración del sistema multicast. Es lo que vamos a ver a continuación. Durante esta demo les voy a compartir un video. Pero para solo anticiparme un poco, le puedo explicar que me voy a conectar al web GUI del módulo de control ACM200, otra vez por su puerto de control con un PC. Y este PC hay que tenerlo, por supuesto, en el mismo rango IP que este puerto de control, que por defecto tiene esta dirección IP, 192.168.0.225. Entonces, basta tener su PC en el mismo rango IP aquí y podremos comunicar el uno con el otro sin problema. Ahora les voy a compartir un video donde se explica entonces cómo lanzar esta configuración del sistema multicast en un solo clic. Vais a ver que es muy fácil. Les voy a compartir esto ahora mismo. Ok, acabo de abrir un navegador en mi PC. Mi PC está entonces conectado por cable directamente al módulo de control, a su puerto control que hemos visto antes. Le voy a entrar aquí en este navegador pues la dirección IP por defecto de este módulo de control que es esta en pantalla. Por supuesto, previamente he configurado la IP fija a mi PC dentro del mismo rango IP para que puedan comunicarse. La tengo a 192.168.0. En mi caso es 99, pero puede ser otra dirección IP. En este caso nos vamos a conectar al web GUI, entonces de este ACM200.
módulo de control. Por defecto me sale esta cuenta, que es la del administrador, cuya contraseña es 1, 2, 3, 4. Ok, aquí me dice bienvenida. Si quiero ya importar un proyecto que habría previamente grabado, pues podría importarlo aquí. En este paso no es nuestro caso, queremos empezar una configuración desde cero. Vamos a pasar a la ventana siguiente. Pequeño recordatorio sobre los switches, requisitos y cómo preconfigurarlos, lo que hemos explicado, cómo conectar todos estos equipos IP al switch, cómo conectar a la CM200. Creo que ya os ha quedado claro. Vamos a pasar a la ventana siguiente. Aquí es nuestro famoso botón Start Scan. Es con este, con cual vamos a dejar el software, instalar, configurar todo sin que hagamos nada. No hace falta tener ningún conocimiento técnico ni crear VLAN. Todo lo hace el propio software. Dos métodos. El primer método es el con cual vamos a hacer nuestra configuración, es decir, que he decidido conectar todo al switch, todos los dos emisores como los dos receptores, perdona. Y el segundo método es más si queremos más bien controlar la asignación de direcciones IP, es decir, si queremos que el software asigne la primera dirección IP a este conector y luego le voy conectando a este emisor y luego le voy conectando otro emisor y así voy controlando qué dirección IP será asignada a cuál de mis emisores como receptores. En mi caso me da igual, vamos a emplear este primer método, ya tengo todo conectado al switch. Digo aquí, pues vamos a arrancar esta búsqueda. Al software le dejo buscar tantos los emisores como receptores que va encontrando en la red. Pueden ser equipos preconfigurados como equipos salidos de fábrica, reseteados por defecto. Así que ya vemos que nos ha detectado un primer emisor a cual le ha asignado este ID 1 y esta dirección IP 3.1. Rápidamente detecta otro equipo, en este caso un receptor, igualmente, que va a tener su ID único y su IP única, 6.1 en este caso. Nos queda un emisor y un receptor por detectar. Vamos a ver, habéis podido ver que ya para dos equipos hemos tardado menos de 20 segundos. Segundo receptor, también con su IP respectiva 6.2, así que vamos de manera secuencial, 6.1, 6.2. Nos falta este segundo emisor que acaba de aparecer con otra dirección IP y otro ID. Así que ya está. Habéis visto que para configurar, instalar dos emisores, dos receptores, no puede ser más rápido, menos casi un minuto. No puede ser tan fácil. El software lo hace todo. Voy a parar aquí en la búsqueda de equipos. Voy a pasar a la ventana siguiente. En este paso, pues me permite, por ejemplo, aquí renombrar mis emisores como, aquí lo tenemos, emisores, aquí los receptores. En este caso, pues no sé qué fuente tengo detrás de este emisor. Puedo abrir este preview, muy útil. Veo que es mi reproductor de DVD. Si hace falta, también puedo hacer parpadear la LED de power del emisor de manera permanente o solamente un minuto y medio. Así que ya sé que aquí es mi DVD player, ¿vale? El segundo voy a ver. Pues es mi reproductor de media. Bueno, un pequeño reproductor de un media player en inglés. En este paso también es posible asignar ya una ID específica. Si quiero poner una ID de 1080i, 1080p, 4K, igualmente pues resoluciones más específicas a proyectores. Bueno, y también a un nivel del audio vemos dos canales, 5.1, 7.1. Bueno, se puede. Yo lo dejo en defecto de momento. Receptores, pues aquí podemos ver que podemos renombrar nuestros receptores o las salidas. En cada receptor hay que saber que hay un escalador que puede ser muy cómodo porque nos permite reescalar la señal hacia arriba como hacia abajo en función de las capacidades del monitor al cual está conectado. Es decir, que tenemos realmente un control específico por tal o tal salida.
podéis ver las distintas resoluciones al respecto de este escalador. Lo dejo en pass-through. Aquí, pues me permite, por ejemplo, igualmente que en el caso de los emisores, pues en este caso de receptores, igualmente puedo hacer parpadear la LED del power para identificar de cuál emisor, en este caso, de cuál receptor hablamos. Y en caso que el receptor se haya instalado detrás de una pared que no es accesible, que no se puede ver, pues sin embargo estará conectado por HDMI a un televisor en cual se puede poner entonces el ID del receptor. Así que en mi televisor, si activo esta opción, me puede salir ID 1 y ya sé que mi receptor está conectado a tal televisión, que puede ser muy útil. Aquí pues sencillamente puedo TV1 así y el otro TV2 o puede ser la televisión del salón, televisión de la oficina, lo que sea. Más ayudas aquí en estas opciones. Aquí es para habilitar o desactivar entonces este ID en todas las pantallas a la vez. En lugar de seleccionar una pantalla y hacer aparecer el ID, lo puedo hacer directamente desde este botón en todas las salidas. Por ejemplo, si tenemos 15 pantallas, pues puede ser un botón muy, muy práctico. Paso a la siguiente ventana, ya está hecho, habéis visto, la instalación ha sido muy rápida, fácil. En este paso, pues tengo un atajo si quiero configurar un video wall, lo que veremos en otro webinar. También puedo tener este atajo sobre lo que llaman en inglés el fixed signal routing, que si quiero enrutar señales que sea de audio o también señales de control. Si quiero hacer un backup, si quiero guardar esta configuración, lo puedo hacer. Es algo recomendado tener un fichero de configuración en local. O también este fichero puede ser mandado a un soporte técnico remoto. Y finalmente aquí acabamos el proceso de configuración. Ya vemos que entramos como administrador porque nos salen bastante opciones. De hecho, voy a salir. Logout, pues aquí sería justo lo que vería entonces un cliente final, tanto en un PC conectado a la CM200, tanto en un dispositivo móvil, por ejemplo, basado en iOS o Android, porque tenemos una app también que será exactamente lo que vemos aquí en pantalla. Y entonces el cliente final puede hacer ya la conmutación. Si por ejemplo tenemos arriba nuestros emisores, nuestras fuentes, y abajo nuestros receptores, es decir, las salidas, las televisiones en este caso. Si queremos hacer una conmutación, basta seleccionar cuál de las fuentes queremos arrastrar sobre tal o tal salida, ¿vale? Así que aquí, por ejemplo, voy a hacer esta conmutación sobre la televisión 2. Sencillamente, pues se puede elegir cualquier fuente sobre cualquier salida. Porque tenemos este botón aquí a la izquierda, pues nos permite hacer una conmutación sobre todas las salidas a la vez. Imagínate, por ejemplo, tener 20 salidas, 20 televisiones, pues basta usar este botón a la izquierda para que todas las televisiones de golpe nos pongan entonces la nueva fuente en pantalla. Un botón muy, muy práctico en este sentido. Volvemos para explicarle un poco más de cosas como administrador. Eso es la cuenta por defecto, administración. Se puede crear otras cuentas con ciertos permisos. Vamos a empezar con esta, por defecto la de administrador. 1, 2, 3, 4, la contraseña que puede ser personalizada. Volvemos a encontrar nuestro drag and drop para conmutar muy rápidamente. Es muy intuitivo, muy fácil. La función de preview, pues podemos ver qué señal está pasando. Si primero hay una señal pasando por tal o tal emisor o tal receptor. Y además ver de qué señal hablamos. Por ejemplo, en el Media Player, pues tenemos esto. Ah, vale, ok. Eso es una gran diferencia al respecto de distribuciones clásicas HDMI, HDBaseT, porque normalmente primero de forma remota es imposible saber si tal emisor o receptor está encendido, si está bien, y además si le pasa una señal y aún menos sabiendo qué señal se trata. Aquí pues con el video sobre IP es muy poderoso en este sentido, poder ver a distancia si está pasando una señal y de qué tipo.
Así que es una muy buena opción, sobre todo a nivel de diagnóstico remoto. Tercera pestaña, Project. Un breve resumen de mi proyecto, pues actualmente tengo 2 emisores y 2 receptores. Se puede importar otro proyecto, exportar este proyecto, borrar este proyecto también. Hasta por debajo vemos que puedo ir a buscar nuevos equipos. Si me hace falta de repente poner mi instalación con mucho más emisores, mucho más receptores, se puede hacer también sin problema. Lo que voy a hacer es conectar ahora mismo por cable de red a mi switch, pues otro emisor y otro receptor. Así que aquí los tengo conectados por cable de red. Ahora voy a decir al programa, pues, por favor, me vas a escanear de nuevo la red y me vas a asignar una IP, un ID, a este emisor y este receptor que normalmente vas a detectar en la red. Así que puede ser opciones útiles en caso de ampliar, porque hay que saber que de repente podemos ampliar pues 20 más receptores o emisores. A la diferencia del HDMI y del HBACT, una matriz tiene su configuración de entradas-salidas ya limitada, configurada. Es muy difícil de repente decir que vamos a añadir tantas emisores, tantas fuentes o tantas salidas de un día a otro. Aquí la escalabilidad es muy, muy enorme, es una solución muy flexible en este sentido. Así que nos ha detectado por fin nuestro emisor tercero, receptor tercero, a cual cada uno se va reiniciando con su nueva configuración, su nueva IP, ¿vale? Así que puedo decir ya hemos encontrado nuestros nuevos equipos. De hecho, voy a ir a la pestaña siguiente, que es más específica a los emisores. Vemos aquí nuestros emisores, incluyendo el último, que tendría que reiniciarse. Con un poco más de información, vemos la MAC address, vemos un nivel de firmware. Es muy importante que todos comparten el mismo nivel de firmware, si posible el último. Si están online, el EDID que hemos comentado antes. Aquí es la opción del audio. Hay que saber que por defecto corre el audio de la señal HDMI, pero como lo habéis visto, es posible en un emisor embeber el audio de forma analógica y le puedo forzar a que sea siempre este audio analógico o lo puedo dejar en un estado de automático en cual se elige en función si va detectando un cable en este puerto de entrada audio analógico, pues va a correr el audio analógico. A partir del momento que desconectamos es cuando vuelve entonces al audio de la señal HDMI. Por defecto está en HDMI. Última opción, Actions, donde vamos a ver mucho más opciones avanzadas. Se puede renombrar, cambiar el ID, tocar ciertas opciones. Por ejemplo, todo lo que es luminoso en la parte frontal en este caso del emisor, pues se puede desactivar o dejarlo por defecto a su minuto y 30 segundos. Hay gente que les gusta ver que los equipos están encendidos, otros que no quieren nada de luz, así se puede desactivar. Un poco más de opción a un nivel del EDID, se puede copiar el EDID del receptor que está mirando a este emisor, más opciones a un nivel de conexión serial, el preview que hemos visto, se puede reiniciar el emisor, sustituirlo en caso que sea defectuoso, que vuelve a correr el mismo ID, la misma IP, quitar del proyecto o sencillamente resetearlo a sus valores por defecto. Si pasamos esta vez a la pestaña siguiente de los receptores, vemos también misma información, qué emisor está mirando tal o tal receptor, actualmente el escalador que hemos comentado, se puede activar o desactivar el HDR. Aquí vemos que están todos funcionando en modo Matrix. En caso de tener un video wall configurado y que sea actualmente usado, pues tendríamos video wall en lugar de Matrix. Igualmente, último botón para acceder a mucho más opciones avanzadas, donde se puede activar, desactivar ciertas cosas. Hay que referirse más bien a la guía del usuario para entender un poco más de cosas. Por ejemplo, muy útil el front panel button a nivel de seguridad. Si tenéis vuestros receptores al lado de una pantalla y se teme de que alguien venga a tocar entonces las flechas que tenemos en la parte frontal del receptor para cambiar la fuente, pues esto se puede desactivar igualmente a un nivel de comandos infrarrojos.
Pues demás opciones. Aquí, por ejemplo, la rotación. Puede ser interesante saber que se puede rotar la señal dentro del receptor antes que llega esta en el televisor. Así que aquí se puede rotar la imagen. Si hace falta, podemos estirarla o guardarla a su mismo aspecto ratio. Y demás opciones que hemos comentado antes al respecto de los emisores. Muy bien, aquí pues si tenemos que seguir con las pestañas, aquí nos permite entonces hacer de fixed signal routing, es el routing que comenté un poco antes, es decir, aquí el audio, al respecto del audio, por ejemplo, se puede correr el audio de otra fuente y mezclarlo con la video de la fuente que actualmente la TV1 está mirando, así que hacemos realmente un routing de audio. Y lo mismo ocurre al respecto de las señales de control. Se puede enrutar cualquier señal de control sobre cualquier receptor. Así que nos da mucha flexibilidad en este sentido. Video wall lo veremos en el próximo webinar. Los usuarios, aquí vemos que por defecto nos sale esta cuenta de guest, donde tenemos acceso a todos los emisores y todos los receptores. Sin embargo, se puede crear cuentas de usuario con ciertos permisos, lo que explicaré también en la próxima sesión, próximo webinar. Aquí en Settings tenemos pues cierta información al respecto de la CM200. Veo que ya tiene el último nivel de firmware y demás opciones. Ya vemos que nos hemos conectado a esta dirección IP, pero que se puede cambiar. Del otro lado, del lado multicast, la CM200 tendrá esta dirección IP. Normalmente se recomienda no cambiar esta. Sin embargo, esta del lado de nuestra red de trabajo se puede totalmente cambiarlo. Hay gente, clientes que trabajan en una red cuyo rango IP es 10 por 10 punto algo. Así que se puede personalizar sin problemas, se puede resetear la CM200, quitar el proyecto, igualmente al nivel de puesta al día del firmware, tanto de la CM200 como de los emisores y receptores. Así que, y aquí personalizar entonces la contraseña. Supongo que ya hemos cubierto lo que queríamos ver hoy, es decir, una instalación rápida y muy fácil de nuestra instalación de video sobre IP, saliendo con 2 emisores y 2 receptores, y al final hemos acabado con 3 emisores y 3 receptores. Así que ya es todo, es lo que os quería comentar. Espero que este video os ha mostrado lo fácil que es de lanzar una configuración que se va a aplicar de forma automática. Hay muchas más opciones si hace falta detrás para configurar. Gracias por su participación hoy. Espero que lo habéis disfrutado. En el próximo seminario web veremos entonces en detalle más funciones y opciones de este ACM200 y sobre todo cómo crear igualmente, fácilmente, rápidamente un video wall. Hay que saber que también se puede crear más de uno y además por cada video wall se puede configurar varios presets. Gracias de nuevo por su tiempo y nos veremos muy pronto.